Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy estamos nuevamente aquí en el Colegio de Arquitectos de Quintana Roo en una tertulia más con un invitado de lujo, el ingeniero Juan Manuel Mercader Rodríguez, que nos acompaña esta noche para hablar de un tema súper importante que es la vivienda popular, y el arquitecto Humberto Vidal, que siempre está súper dispuesto a acompañarnos en las tertulias, al cual agradezco muchísimo siempre su acompañamiento. Y a Enrique, que siempre nos está apoyando en el tema de logística, de los micrófonos y la transmisión. Muchísimas gracias, Enrique, por ayudarnos nuevamente.
Bueno, pues esta noche me voy a tomar unos momentos para platicarles sobre la semblanza del ingeniero Juan Manuel Mercader. Tiene 67 años de edad, egresado del Instituto Tecnológico Regional de Chetumal, donde cursó la carrera de ingeniero civil con especialidad en desarrollo de la comunidad. De 1975 a 1994 fue servidor público, desempeñándose en el gobierno del estado como ayudante y secretario auxiliar del primer gobernador electo del estado. Fue subdirector de catastro estatal y encargado del despacho del director. Fue delegado federal del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda Popular, INDECO. Fue primer director general del Instituto de la Vivienda del Estado, INVICRO, secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, CEOPDU, vicepresidente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, CAPA, vicepresidente del Instituto de Vivienda del Estado, INVICRO, fue secretario de Desarrollo Económico y Social, CEDES, secretario general de Gobierno, presidente de la Comisión Estatal Electoral, vocal ejecutivo del Corporativo de Fondos y Fideicomisos para el Desarrollo en Solidaridad del Estado, vicepresidente del Fideicomiso Cozumel, Caleta de Xel-Há y del Caribe, Fidecaribe, y secretario de Fomento Agropecuario, Forestal y Pesquero, CEFAP. En este periodo y de manera alternada, presidente de la Comisión para las Exportaciones No Petroleras del Estado, vicepresidente de la Comisión Estatal de Evaluación y Seguimiento del Pacto Económico, consejero regional de Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior, Banco de Crédito Rural. De 1995 a la fecha es empresario, promotor de vivienda, desarrollador turístico, socio de la mayor plantación forestal comercial del Estado. En este tiempo, miembro de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, CANADEVI, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, CANACO, presidente de la Delegación en el Estado de PROVIVAC del 2000 al 2001. Es una amplia experiencia la que tiene el ingeniero Juan Manuel Mercader, y es precisamente por esa gran experiencia que lo invitamos para que nos platique sobre todo lo que ha llevado a cabo en el sur de Quintana Roo, en nuestra capital, que ha sido muy importante su trabajo y su gestión para la sociedad. En este capítulo de la tertulia vamos a hablar sobre lo que es el desarrollo de vivienda popular y sus complicaciones. Me voy a tomar otro momento para hablar un poquito más de lo que generalmente pensamos o hablamos cuando decimos de la vivienda popular. Las complicaciones socioeconómicas, que es siempre pensamos que tiene una ubicación inadecuada y segregaciones espaciales, donde los proyectos de vivienda popular a menudo se construyen en las periferias de las ciudades, donde el suelo es más barato, pero la infraestructura y los servicios son deficientes. Eso es lo que generalmente la gran mayoría de la población tiene como esa idea, esas nociones. En México, por ejemplo, esto ha provocado el abandono en muchas viviendas de interés social. También hay un tema que es la asequibilidad y el financiamiento, donde se dice que la falta de una oferta suficiente y asequible es un problema global que afecta tanto a las familias de bajos ingresos como a la de la clase media. Hablan también de lo que es un impacto negativo a la población, que son las malas condiciones de vivienda que afectan la salud física, mental de sus habitantes, aumentando los riesgos de enfermedades crónicas, estrés, problemas de salud. Algunos proyectos de reubicación han sido incluso han empeorado las condiciones de vida de las familias, alejándolas de las oportunidades que tenían previamente. También se habla de problemas de infraestructura y construcción, como infraestructura insuficiente, calidad deficiente en la construcción, aplicaciones no regulares, y también ese impacto ambiental que en muchas ocasiones se comentan, ¿no? Y es precisamente por estos temas que nos gustaría que usted nos pudiera platicar como a fondo
primero me gustaría preguntarle cómo fue esa transición de estar en gobierno y luego decidir ser empresario y empezar a construir casas de interés social. Yo siempre he pensado que la raya es la raya. Uno no decide lo que va a hacer, las cosas se dan. Tuve la oportunidad de estar en el gobierno desde muy joven. Fui director del Instituto de Vivienda un día, nada más un día, el día que se fundó, y al día siguiente me nombraron secretario de Obras Públicas. Esa es la razón por la que nada más fue un día. A los 22 años, si no recuerdo mal, o 21 años. Como secretario de Obras Públicas tuve la oportunidad de construir de la Eric Paolo para abajo, prácticamente todo. Inclusive lo que estaba construido me tocó repavimentarlo en su mayor parte. Y en su momento construimos el fraccionamiento desarrollado por un gobierno estatal más grande de la historia de México. El fraccionamiento José María Morelos, la unidad Morelos, en la ciudad de Cancún, con 1,270 viviendas. Que en esa época solo el gobierno federal hacía desarrollo de ese tamaño, o más grandes obviamente. Los gobiernos estatales eran 100, 200 viviendas lo que construían. ¿Esto qué es lo que te da? Te da el conocimiento profundo de cómo atender de mejor manera el requerimiento social de una vivienda. Y te enfoca, y ahí es donde uno tiene que tomar una decisión, o irte hacia atender el tema del interés social, o irte a atender el tema residencial y turístico. Las diferencias son abismales. Una vivienda de interés social, desde el punto de vista empresarial, si al final acabas con un 6, un 5% de utilidad, te fue bien. Una vivienda turística o residencial, puedes tener márgenes del 30 al 40%. Hay quien en Tulum tuvo el 70% de margen. Entonces, la formación personal te va orientando hacia dónde debes de orientar o a dónde debes llevar tu actividad empresarial. Y en nuestro caso decidimos, como un acuerdo de familia, mi señora esposa, en su momento mis hijas y yo, que yo me quedaría en lo que a mí me gusta hacer, que es el interés social. Y aquí surgen dos premisas para mí fundamentales. Una, construir algo de lo que yo me pueda sentir tranquilo y orgulloso. Y dos, atender a quien menos posibilidades tiene, por la razón que haya sido, de resolver el tema de vivienda para su familia con la mejor alternativa que podemos ofrecer. Yo en lo personal estoy convencido que la mejor alternativa es el lote urbanizado, el lote con servicios. Cualquier ejemplo que yo ponga nos va a ubicar, pero vamos al más drástico, el Polígono 2, la colonia José Ortiz de Domínguez. Proyecto hecho en la Ciudad de México, con vialidades muy complicadas en su trazo, sobre todo las vialidades principales, con andadores muy complicados en su caso. Sin embargo, es una de las colonias que tiene el menor índice de delincuencia de toda la ciudad de Chetumal, el menor índice. ¿Por qué? Porque se logró lo que la gente que iba a vivir ahí necesitaba, dotarlas de un predio con todos los servicios, con acceso a servicios de abasto, de medicamentos, médicos inclusive, en una distancia muy adecuada a su domicilio. Y en su momento era la orilla de la ciudad. O sea, atrás del polígono solo estaba la 8 de octubre, la parte inicial de la 8 de octubre, que es de la 4 de marzo hacia la Rojo Gómez. Y luego estaba el Fobiste, ¿no? Pero había una gran separación entre ambos. O pensemos en colonias muy grandes, como el caso Jardines, Miraflores, colonias de más de 2,000 viviendas, lotes con servicios, lotes urbanizados. ¿Quién compró? Compró lo que podía comprar, lo que sus recursos le permitían utilizar para comprar.
y edificó ahí la casa de su familia, su hogar. Y hoy pasamos y podemos ver chile dulce y manteca. Pero lo que vamos a ver es personas que viven en su domicilio con lo que pudieron, por razones económicas o por razones culturales, construir en él. Desafortunadamente ese programa se abandonó. Bueno, se abandonó por parte de las instituciones públicas. Hay una bola de vivales que propiamente lo están desarrollando fuera de la mancha urbana y de manera muy irregular. En Chetumal la mitad de la mancha urbana es irregular. Solo la mitad, si no vemos el Google Earth y nos fijamos, solo la mitad de la superficie de la ciudad está en forma regular. La otra mitad está en terrenos irregulares. Deben haber 60, 70 mil terrenos irregulares. Irregulares, aunque han usado el PDU en la mayor parte de los casos para trazarlo, también eso hay que reconocerlo. O sea, no son invasores, son personas que han, bueno, hay un predio que se destina a invasión, que es un terreno nacional, que está lo que llaman bugambilias, que son invasores. Pero en gran parte son terrenos que fueron ejidales y que alguien ha ido comercializando al paso del tiempo. Yo estoy en contra de lo irregular, pero también entiendo que si no hay una oferta, algo va a ocurrir ahí. ¿Qué pasa con las ciudades? ¿Y qué pasa con los desarrollos de vivienda? No se construye porque sea barato el terreno. Se construye lo más cerca de la mancha urbana, en el que te quieran vender un predio y el ordenamiento urbano lo permita. A lo que se le monta encima un ordenamiento nacional que maneja el Registro Único de Vivienda, entre comillas el Infonavit, porque es el principal patrono del Registro Único de Vivienda, del RUV, que establece los polígonos en que podemos construir. Y estos polígonos obedecen fundamentalmente a 4 grandes vertientes: transporte, abasto, educación y la calidad del suelo. O sea, que no sean barrancos, que no sea una zona que sea inundable, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con base a esas premisas se ubican los predios en que se pueden hacer los desarrollos y se construyen los desarrollos. En los desarrollos de interés social especialmente, yo siempre he pensado que lo que tenemos que cuidar es la transparencia vial, que se vea. Si tú ves una calle de 1 kilómetro, 800 metros de largo, esa calle va a ser muy segura, porque siempre habrá alguien que salga a la calle. O sea, te pueden entrar ahí 200 viviendas o 300 viviendas en esa calle, a lo largo de la calle obviamente. Entonces la circulación personal durante el día, de gente que sale y entra de sus casas, permite que haya visibilidad de lo que está ocurriendo en la calle. Y esto disminuye la problemática urbana relacionada con la violencia o con la inseguridad. Y esa es una buena forma de que tus colonias sean seguras. De pronto alguna colonia se oye que no es segura. Tiene que ver con el tamaño de la colonia. Una colonia que tiene 4,000 viviendas, pues obviamente con cierta constancia se va a oír que robaron una casa, o que se peleó el señor con su esposa, o que hubo un accidente, pero pues el tamaño de la colonia es el 8% del tamaño de la ciudad. Entonces eso es normal que ocurra. Curiosamente, la colonia más insegura, no es la más segura, la colonia de las personas que están detenidas en el Centro de Readaptación Social, hay más personas que dieron ese domicilio cuando fueron internados, es la López Mateos. Es una colonia transparente, son vialidades muy largas. Pero, como viene de la época en que el comercio e importación regía en la ciudad, quedaron muchas bodegas, y esas bodegas muchas se volvieron cuarterías. Eso es lo que ha generado un deterioro en cuanto a la seguridad o a la gente que en muchos casos lamentablemente vive ahí. Pero fuera de esto, nosotros lo que tenemos que buscar es que la gente que
compra una vivienda o que renta una vivienda pueda tener seguridad, acceso a las vialidades principales en forma muy rápida, menos de 1 kilómetro, como dice, bueno, menos de 500 metros, porque la ley lo que dice es 1 kilómetro entre una y otra, entonces menos de 500 metros hacia ambos lados, acceso a escuelas y acceso a abasto. Dentro del abasto podemos incluir la parte médica, porque afortunadamente el esquema de las farmacias con consultorio adjunto ha resuelto en buena parte el tema de la consulta de salud primaria, ¿no? Y eso es lo que se busca. En cuanto a la dimensión del lote y a la dimensión de la vivienda, yo confío que así como el Infonavit dio el paso para permitir el financiamiento de lotes urbanizados, que había sido un tabú desde que se creó el Infonavit, porque decían que no es una vivienda, y eso ya desde el sexenio anterior, el señor director hizo el cambio, que es para mí uno de los grandes cambios que hizo el gobierno anterior en materia de vivienda fue ese. Yo confío que así como eso ocurrió, vayamos rápidamente al pie de casa. Hay quien, desafortunadamente por su nivel salarial, por lo menos el nivel salarial registrado ante el Infonavit, o ante el Seguro Social, que es como lo conocemos nosotros, o ante el propio Fobiste, sus montos de crédito pues no le permiten comprar una vivienda. Y entonces lo que tendríamos es que tener un producto de preferencia mejor que solamente un lote urbanizado, y en el cual ellos por lo menos tuvieran agua potable entubada adentro de la vivienda, un servicio sanitario completo, o sea, regadera, WC y lavamanos, una cocina en la que hubiera agua corriente conectado al drenaje y un espacio común. Ellos construirán lo demás y lo van a hacer bien, a su paso, a su ritmo y conforme a sus necesidades. No tenemos nosotros por qué decir, bueno, si no puedes comprar una casa de 42 metros cuadrados, pues ya no compras casa. Y eso es lo que ocurre el día de hoy. Si tú no puedes comprar una casa que cumpla con la norma son 32, pero ya de alguna forma hemos llegado todos a 42 a nivel nacional. Si no porque tienes que tener 2 recámaras, esa es la razón que en 32 metros cuadrados no puedes poner 2 recámaras en nuestro clima. Pero si no la puedes comprar, no puedes tener un crédito para resolver tu vivienda. Y eso se me hace lo más injusto que puede haber. O sea, ¿por qué limitamos nosotros la capacidad de compra a obligar a la gente a esperar que algún día llegue su monto de crédito para poder comprar una vivienda? Y nunca va a llegar. Y entonces, bueno, a esta gente le estamos condenando a irse a vivir a bugambilias. Pues no a la periferia, a terrenos irregulares, sin servicios, en condiciones de una penuria para entrar y para salir que es verdaderamente preocupante. Entonces, creo que ahí hay una confusión importante en cuanto a la consideración de por qué la vivienda de interés social se pone aquí o allá. Y déjeme decir una cosa, nosotros tenemos fraccionamientos en los que hemos mezclado, normalmente lo hacemos, nosotros estamos en 670,000 pesos de precio base de la vivienda, y en la misma manzana tenemos viviendas de 2 millones de pesos en los cabeceros que dan a las avenidas. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos hemos dado cuenta que estas viviendas que tienen un mayor valor, una persona que tiene una mayor capacidad de gasto, van a jalar para bien al resto de la manzana. O sea, por efecto de imitación, el resto de la manzana se va a mantener muy bien si tenemos esta mezcla de cabeceros muy bien construidos, con intermedios o con las calles laterales o secundarias de vivienda de interés social. Y retomo el ejemplo inicial. El polígono 2 así se hizo. Todas las esquinas del polígono 2, si ustedes se fijan, son casas muy grandes. Todas las esquinas que dan avenidas, ¿no? ¿Por qué? Porque así se vendieron. O sea, se vendieron pensando, pongamos en las esquinas a gente que tiene una mayor capacidad de gasto, que pudo hacerse una mejor vivienda, eventualmente una mayor educación desde el punto de vista de escolaridad,
y ellos van a jalar el resto de la colonia hacia bien. Y 40 años después, el polígono 2. O sea, en su momento fue la única solución que había. Quien nos compró no tenía otra alternativa. Era o compraba este terreno, que era el único que el gobierno disponía en ese momento, o no compraba dónde construir su vivienda y tenía que esperarse a que hubiera un programa de lotes de como pasó alrededor del Parque del Queso, era que se hizo una colonia por parte del gobierno y el resto se vendió hace 40 años o un poquito más, hace 50 años, cuando éramos todavía el primer gobierno electo, y no es cierto, se hizo en el segundo gobierno electo, en el gobierno del licenciado Pedro Joaquín, que se hizo esa colonia, aunque se terminaron de colocar los lotes ya en el gobierno del doctor Miguel Borgen, o de vender los lotes por parte del catastro. Pero el polígono 2 funcionó perfectamente bien y sigue funcionando bien. Algunos compañeros arquitectos, por ejemplo, construyeron ahí sus viviendas, casas muy bonitas que jalaron el resto de la colonia hacia ese sentido. Entonces creo que eso es lo que más tenemos que trabajar, más que preocuparnos de si la vivienda es grande o pequeña. La vivienda es del tamaño que pueden comprar las personas. Mientras más grande la vivienda, obviamente quienes nos dedicamos al negocio de la construcción de viviendas, pues tendremos mayor margen de utilidad. Mientras más pequeña la vivienda, tenemos que hacer los mismos trámites, que son terribles, para poder tener un ingreso menor. Entonces, creo yo que sería bueno el que quienes se toman la molestia de analizar los fenómenos sociales alrededor de la vivienda, pudieran entender que se construye por parte de todos los promotores de vivienda del país lo que la gente puede adquirir y que estamos dejando a un segmento muy importante de la población sin poder adquirir vivienda. El caso de la vivienda del bienestar. La señora Presidenta de la República, con una gran sensibilidad social, con pues obviamente su bagaje personal de toda su vida, una luchadora de izquierda muy reconocida, más el paso por la Ciudad de México, le dejó en claro que el tema de la vivienda era fundamental, que no tener vivienda suficiente para atender a la población podría llevar al país a situaciones verdaderamente catastróficas. Y entonces toman la decisión de construirse viviendas en que son dos premisas nada más: 600,000 pesos de precio de venta, que ya llegó a 630, y 60 metros cuadrados de área de vivienda. Sin meternos a lo que es la vivienda, hoy se dan cuenta que se está dejando una gran parte de la población que no va a poder comprar esas viviendas, de las que son vendidas, que son las del Infonavit, porque no les va a alcanzar su crédito. Entonces, bueno, hacen una especie de subsidio cruzado en el que unas viviendas se van a vender en 630 y otras en 570. Pero a pesar de eso no van a poder llegar. Entonces tendría que haber un producto para atender esta parte de la población. Lo importante es la voluntad política. Habiendo voluntad política, sabemos cómo funciona este país y todos los países prácticamente, las cosas avanzan. Entonces, no nos confundamos entre los dos programas. Seguirá habiendo, porque gran parte de los promotores de vivienda hemos tomado la decisión de continuar atendiendo los otros segmentos de la población, seguirá habiendo vivienda para los otros segmentos que tienen mayor capacidad de gasto. Y seguirá siendo la vivienda que la población en términos generales demanda. O sea, si hoy nos demandaran vivienda vertical, haríamos vivienda vertical. Y eso baja los costos. Pero la población no nos demanda vivienda vertical. La población nos demanda vivienda horizontal. Nuestros clientes quieren tener patio pequeño, quieren guardar su coche en la puerta de su casa. No importa que luego lo vuelvan a una recámara o lo que fuera y ya no lo puedan guardar, ¿verdad? Pero esa es un poco la pretensión, la aspiración de la población que compra una vivienda. Entonces es lo que tenemos que atender. Para mí, en el tema de vivienda, hay cosas muy puntuales que hay que hacer. Para mí, lo primero que habría que hacer es quitarle toda la tramitología. Una recámara es lo que pagamos en trámites. El valor de construir una recámara. Por cada vivienda. Por cada vivienda. Eso es lo que se llevan los trámites. El valor de una recámara.
Hasta el colegio está metido y no quiero meter el comercial negativo. Hasta el colegio. Sí, claro, por la cuota que pagan los DROs, Sí, o los PROs. O sea, le hemos cargado al interés social. Todos, como se puso de moda, todos se apuntaron en esa lista. Y le fueron cargando trámites y trámites y trámites y trámites. Y esto es costo y costo y costo y costo. Pero ninguno de sus trámites en lo general ayuda a que tengamos una mejor vivienda. Y cuando los promotores lo planteamos, nos ven feo. O sea, nosotros lo que queremos es que nuestros clientes, sobre todo en el caso de una empresa como la nuestra, que es totalmente local, tengan la mejor vivienda que sea posible construir. Comentaba hace un rato con el arquitecto Vidal, y otra voy a dejar hablar porque ya se está muriendo de las ganas de hablar. Ya estás contestando todas las preguntas. Que aparte de mi compadre lo quiero mucho. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de atender en la primer camada de viviendas que hicimos hace 30 años a muchas familias locales. Luego atendimos a sus hijos y hoy estamos atendiendo a sus nietos. O sea, gente que ya nació en las viviendas que nosotros construimos hace 30 años o hace 25 años. Hoy nos están comprando vivienda. ¿Y cómo llegan con nosotros? No tenemos anuncios en ninguna parte. Tenemos anuncio en la radio, pero anuncio que con mucha pena tendría que reconocer que no sé ni qué estamos anunciando. O sea, eso es lo que buscamos nosotros. Que el comprador de vivienda acuda con nosotros porque sabe que va a encontrar el mejor producto con su capacidad de compra. En cuanto a que si son cercanas o son lejanas. Cuando iniciamos el fraccionamiento Arboledas, entrando por la avenida Centenario, hicimos una prueba de un anuncio, estaba Ranier en la XRO y en vez de mandarme el cassette con el anuncio, que lo que usaban en ese eran cassettes, lo subió al aire y me dijo, ingeniero, le voy a poner el anuncio y te prenda su radio. Yo salí a mi coche, prendí el radio y en ese momento escuché el anuncio que él había puesto, porque era un programa especial que había un subsidio, entonces podíamos atender con esto a una población que no habíamos podido atender nunca. Entonces había que, pues, de alguna forma, difundir que esto iba a ocurrir. Apagué el radio, me distraje con alguien que estaba afuera de la oficina. En eso llegó una señora. Era un anuncio de prueba. Llegó preguntando por las casas del Prosavi. Entonces, bueno, me tocó ver que la atendiera ya una ejecutiva de ventas, pero yo tenía que estar muy metido porque no habíamos capacitado al personal todavía para ese producto. Y en la atención que le dieron, le mostraron dónde quedaba la colonia. Y la señora nos dijo, está fuera de la ciudad. No voy a comprar ahí. Señora, la ciudad va a rodear esta colonia. O sea, al ritmo que crece Chetumal y estando en la orilla del mar, pues no hay más forma que crezca para un lado. O sea, no puede crecer para el otro. Entonces, no se apure, la ciudad va a rodear muy pronto la colonia. No, pues no la puedo comprar. ¿Está bien? Pasaron los años y concurro en alguna ocasión a una firma de escrituras de compra-venta y me topó la señora comprando una casa 1 kilómetro, refiriendo al centro, más lejos del centro de la ciudad o más atrás del centro de la ciudad. Y señora, pasaron 5 años y le digo, la ciudad va a crecer y va a seguir creciendo. Entonces, ¿qué es la periferia de hoy? Lo que mañana ya no va a ser la periferia. El centro geográfico de la ciudad, para mi gusto, incluyendo las invasiones o las áreas irregulares, está entre la avenida Machuchac y la avenida Eric Paolo. Y probablemente con la Rojo Gómez, o un poquito más para allá. Es el centro geográfico de la ciudad. El centro comercial de la ciudad, nocturno, está en la Machuchac, en la Luis Manuel Sevilla, en la Chetumal y obviamente en la Constituyentes. De esa parte de la ciudad. No, de toda la ciudad. Dígame, ¿en qué otra parte hay más comercios que ahí? ¿En qué otra parte hay más restaurantes que ahí? No. ¿En qué otra parte hay más servicios que ahí? No hay más servicios en otra parte, ni más comercios, ni más restaurantes. Pueden no ser los restaurantes que quisiéramos nosotros como los del Boulevard, pero bueno, son restaurantes a los que acude pues el 60 o el 70% de la población.
El 70% de la población vive al norte de la Eric Paolo. De la Eric Paolo, ya no de la Insurgentes, de la Eric Paolo. Entonces, ¿cuál es el centro de la ciudad? ¿Y qué es lejos y qué es cerca? Yo vivo en Calderas. Los que me digan, oiga, es que está muy lejos esta colonia. Yo vivo 1 kilómetro, 2 kilómetros adelante. ¿Qué es cerca y qué es lejos? ¿Qué defecto ha tenido Chetumal? La falta de transporte colectivo. Afortunadamente la señora gobernadora lo entendió, y yo creo que lo que están haciendo está bien. O sea, los autobuses que están circulando cada día traen más personas. Cada día las personas te refieren más que usaron el autobús. Y pues yo creo que es un tema de volver a tomar la costumbre de usar el autobús. Ha dado trabajo, obviamente, que lo vuelvan a tomar. ¿Por qué? Podemos pensar que el taxi colectivo y las combis del sindicato son inseguras, pero en el número de accidentes no se refleja eso. En el número de hechos violentos a bordo no se refleja eso. ¿Qué es la inseguridad? La velocidad con la que conduce, nada más. Lo mismo ocurre con los autobuses. Ahorita no, porque están nuevos, están empezando. Con el paso del tiempo eso va a ocurrir. Entonces es un tema nada más pues, de esperar. Pero en tanto esto ocurre, yo creo que el transporte que se resolvió por azares del destino en Chetumal, con las combis y con los taxis colectivos, aunque no lo son oficialmente, ha resuelto bien y resuelve muy rápido. Porque un traslado de la avenida Pacto Obrero, de la colonia Pacto Obrero al centro de la ciudad, te va a llevar lo mismo en una combi que en tu coche particular. Exactamente lo mismo. Igual. Te dará 1 minuto más si es que alguien en el camino lo paró y no venía lleno, que usualmente vienen llenos. Entonces, el autobús, por sus propias condiciones físicas, pues es más lento. Es un tema, insisto, de tiempo. Es un tema cultural. Es como el uso del tren Maya. Yo viajo mucho en autobús y me encanta porque voy de una terminal urbana a una terminal urbana donde yo vaya, a Playa del Carmen, a Mérida, a Cancún, etcétera. Ahora lo hago en el tren. Y la sensación es que es muy lento. El tiempo es el mismo, de recorrido son 10 minutos menos. Y luego tienes que tener un transbordo. Pero desde que resolvieron el transbordo se me acabó mi problema personal. Pero mi problema en cuanto a transporte mejoró muchísimo. Es un tema de acostumbrarnos. Nada más. Los seres humanos somos animales de costumbres. Entonces, resolviendo el tema del transporte de una forma eficiente, que yo pienso que lo están haciendo, por las rutas que veo que están atendiendo, que pues obviamente coinciden con las áreas más pobladas, más densamente pobladas de la ciudad, creo yo que se va a resolver en buena parte esta sensación de lejanía. Y lo otro que resuelve la sensación de lejanía es que los nuevos comercios se han ido a establecer a las colonias nuevas. Cuando nosotros construimos el fraccionamiento Proterritorio y Arboledas, primero Arboledas y luego Proterritorio, la primera prioridad, primero Proterritorio y luego Arboledas, la primera prioridad era que hubiera un comercio que vendiera a los mismos precios que el centro de la ciudad. Abarrote me refiero. No lo encontramos. No encontramos a nadie que lo quisiera hacer. Tuvimos que poner nosotros una tienda de abarrotes, cuando nuestro negocio nunca ha sido los abarrotes, obviamente, se llama Superá. Nos costó un montón de dinero tenerla, porque somos muy malos administradores para supermercados, es todo un rollo, pero al final del día logramos que quien nos había comprado la vivienda no tuviera el problema de su abasto personal. Con el paso del tiempo llegaron cualquier cantidad de cadenas que van a las colonias populares, bueno, a otras colonias en general, solo las populares, y que resuelven este problema. Y que en términos generales no tienen grandes diferencias de precios. Actualmente están llegando otras cadenas comerciales con mucho mejor presencia, en las que sí, el precio es exactamente el mismo en cualquier tienda. Entonces, bueno, esto también va a facilitar el acceso de la población al abasto tanto de alimentos como de medicamentos
que se requieren en todas partes. Entonces, bueno, yo creo que el tema más de fondo es que tengamos la capacidad y la inteligencia para que quien compre en una distancia que cada vez era mayor hacia el centro de la ciudad, tenga muy rápidamente el poder satisfacer sus requerimientos de abasto y de educación. Y aquí sí, afortunadamente, el sector educativo va a la mano. O sea, no hay, en lo que nosotros hemos construido por lo menos, no hay una demanda que no se haya satisfecho en cuanto a educación preescolar y primaria. Las escuelas están a la distancia que tienen que estar, de acuerdo a las normas que existen para esto desde el punto de vista urbano, y pues se resuelven satisfactoriamente. En algún caso hemos tenido que entrar nosotros a construir la parte inicial de la escuela y el gobierno ha puesto a los maestros y todo lo demás, y ya luego se han quedado con las ampliaciones. Pero esto con la intención de que pudiera haber educación primaria desde el principio en las colonias, cuando todavía los números no justificaban el poder financiar la construcción de la escuela, ¿no? Okay. ¿No, compadre? Todo tuyo. Tocó muchos puntos súper importantes, pero a ver, arquitecto Vidal, ¿alguna pregunta? Es que ya contestaste todo. No, pero bueno, el tema de la vivienda social, sobre todo, entendiendo que es una necesidad y un derecho el acceso a la vivienda, pues siempre va a ser un tema que va a generar mucha polémica, sobre todo dependiendo de las condiciones socioeconómicas de los países. Si vamos aterrizando localmente, quiero dividir mi pregunta en dos temas, ¿no? La primera, que es polémica y ha sido siempre, el tamaño del lote. Justo cuando se modificó ahora la ley de acciones urbanísticas, no ahora, hace un par de años, 4 años, que le llamaron la famosa ley Casitas, ¿no? Y se refieren a eso, ¿no? Que habíamos pasado del lote de 7.20 a 6 metros, ¿no? Entonces, eso siempre ha sido polémico. Ahí yo tendría muchas respuestas, pero ¿cuál es tu opinión en el sentido de el tamaño ideal del lote, considerando lo que acabas de mencionar, que la parte cultural tiene mucho que ver? O sea, la vivienda vertical puede demostrar que esos lotes pueden serlo o no, y las horizontales, pues sí requieren de más terreno, dado la situación cultural de quien vaya a habitar esa vivienda en el futuro. Entonces, la pregunta concreta es, ¿el tamaño del lote influye en el confort y en el bienestar de una familia que se va a desarrollar, como mencionaste ahorita, por 1, 2 y 3 generaciones, o es independientemente de el tamaño, que las condiciones de bienestar se pueden dar en esa parte de ello? Ese es por un lado. Por el otro lado, tenemos, y lo mencionaste de alguna manera, o sea, en la ciudad de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, la vivienda se ha desarrollado de una manera más tendencial que programada. O sea, como que vamos un poquito atrás del rezago, ¿no? En mi opinión, los últimos años, ese rezago y ese acceso a la vivienda, sobre todo social, se ha disminuido en gran medida. Yo noto una falta de una política pública que nos pueda dar accesibilidad a mayores oportunidades, no solo a lo que nos dan los promotores, sino que los propios gobiernos pueden ir generando. Y el tema de fondo aquí, tú mencionabas, y coincido con esa observación, que más del 50% de la ciudad está en condiciones de irregularidad, yo le llamaría de rezago de la dotación de servicios, porque muchos han logrado, contra la ley, vender lotes sin servicios, y ese rezago, ¿quién lo va a cubrir en un futuro? A eso me refiero con una política pública que debería de ayudarnos a ir resolviendo esa parte. También te mencionabas que el costo de la tramitología, y cosa que coincido, es excesivo para este tipo de vivienda, pero también podría venir o no amarrado a un tema de política pública donde se contemple eso, porque si lo vemos como reglamentación de construcciones, bueno, acá hay una tesis del por qué es así, que no necesariamente tendría que ser aplicada a rajatabla a la vivienda de interés social, ¿no? No sé si me explico. Sí. El tamaño del lote. ¿Qué es preferible? Que una familia pueda tener un lote con agua potable entubada, drenaje sanitario, energía eléctrica subterránea,
calle pavimentada, guarnición y banqueta, alumbrado público y un parque cercano y un área para construir escuelas, o que tenga que vivir en bugambilias. ¿Qué es preferible? Bugambilias son de 8 metros de frente a los lotes. No lo pueden pagar. O sea, no es que no querramos. Vuelvo a decir, ojalá todos pudieran ser viviendas residenciales. Tenemos que ajustarnos a la capacidad de compra de nuestros clientes y hacer el mejor esfuerzo para que lo puedan resolver. ¿Por qué 6 metros? Bueno, porque la recámara, que es lo que al final va a mandar. Si tú tienes una recámara de 3x4, resuelve los dos temas importantes: ventilación y la hamaca, que ya se usa muy poco. Pero bueno, 2 recámaras juntas de 3 metros son 6 metros. Y se acabó. O sea, no tiene más ciencia que eso. ¿Por qué era de 7.20? Porque lo hicimos 10% más chico que el de 8. A mí me tocó hacer ese cambio. Eran de 8 y le bajamos el 10% y quedó en 7.20. Se acabó. No decía nada más que a eso. El de 6 sí es un tema muy pensado. Quien coordinó en su momento, quien dirigió el proceso de la reforma a la ley de asentamientos humanos y las acciones urbanísticas, que desapareció la ley de fraccionamientos, fue el arquitecto Carlos Ríos. Y Carlos Ríos es un buen urbanista y es una gente que piensa, y pensó mucho. Y discutimos muchísimo, nos tocó participar por parte de los organismos de vivienda, me tocó a mí participar con otras personas durante mucho tiempo. El planteamiento genérico de los promotores era 450 de frente mínimo, porque hay viviendas que se hacen en ese frente y que funcionan, sí, y en colonias que no están calientes, o sea, colonias que sí, no tienen problemas de inseguridad. Ejemplo, ¿no? Tenía los lotes de 20 metros y para brincar la ley se hizo un condominio, claro, y permitía lotes de 450 sí. de frente del lote, ¿no? Sí. Que ahí están y funcionan. Pues nosotros tenemos aquí una parte de la colonia Las Américas que tiene lotes, si no recuerdo mal, de 550. Y las casas ahí están y la gente ahí vive y las han ampliado y no es una zona que esté caliente, ni están deterioradas las viviendas, ni están abandonadas, ni nada por el estilo. Es más, una de las mejores cochinitas de Chetumal se ven en nuestras casas, frente al Parque de las Américas 3. Se va a ofender Tamagotchi después de eso. No, Tamagotchi va a estar en por territorio ya. Él es clase media, él vive en Ciancán, ahí vende, ¿no? O sea, creo yo que lo que tenemos que entender es, tenemos que encontrar el producto, el mejor producto que pueda comprar quien necesita una vivienda. Y tenemos que generarlo para que la base de la pirámide poblacional pueda tener acceso a una vivienda propia y no se vea obligada a vivir en la irregularidad, que es lo que está pasando el día de hoy. ¿Qué es moralmente mejor? ¿O menos malo o mejor? Mejor, diría yo. Lo que es moralmente mejor es que hagamos todos el esfuerzo para que esto ocurra. Y que le quitemos a la vivienda lo que no tienen por qué pagar los compradores. Tú dijiste hace un momento, es la obligación constitucional del gobierno, no de los promotores de vivienda. La obligación constitucional de la vivienda, la establece la Constitución de la República y la del Estado, es una obligación del gobierno. Nosotros como patrones tenemos una obligación y por eso se creó el Infonavit. Pero dotar la vivienda debiera ser no la oportunidad de tener ingresos para la autoridad vía derechos y contribuciones, sino la oportunidad de que la población tenga la vivienda. Y de tajo tendrían que quitar todo el costo recaudatorio que implica la vivienda. Estamos hablando de 40 y tantos mil pesos por vivienda en nuestra cifra. Otros promotores hablan de 70, 80 mil pesos. Nosotros, porque nos peleamos a patadas con muchos trámites y en muchos decimos no vamos a pagar porque la ley no me obliga a pagar por aquel transitorio. No solo el costo del tiempo también del trámite. No, se ha ido
Que cada vez es mayor. 2 meses a año y medio, y eso es que ahorita hay que reconocer que esta administración municipal y la propia estatal tiene toda la voluntad de empujar que las cosas hagan rápido. O sea, he escuchado cualquier cantidad de quejas de ambas direcciones. Mi experiencia personal es que tanto con el anterior director general como con la actual directora general, las cosas están fluyendo razonablemente bien, con una gran voluntad de que salgan y con muchas facilidades para que esto ocurra. Entonces, Y eso creo yo que eso es importante, pero bueno, esto no significa que no haya una bola de pagos que hay que hacer y que esta bola de pagos nos complique, bueno, no a nosotros directamente, le complica al comprador final el poder acceder a una vivienda. Porque hay que hacer otra cosa, los permisos se tramitan en el día 0. Todo el gasto burocrático es en el día 0. Y de ahí a que entregas la vivienda, el tiempo que transcurra, este gasto burocrático ya tuvo un financiamiento. Es un costo financiero importante. Claro. Entonces, le estamos cargando a quien tiene la necesidad de comprar una vivienda, pues algo que no debiera de ser. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande hacia adentro de la empresa por disminuir nuestras deficiencias operativas. Hemos aceptado que el tecnológico, por ejemplo, nos audite los desperdicios a través de sus estudiantes, que hay una arquitecta, no recuerdo el nombre, maestra en urbanismo, no sé cuántas cosas más, que nos manda constantemente a sus estudiantes para que hagan con nosotros su análisis de desperdicios. Y lo hemos bajado impresionantemente. Llegamos al grado que cortamos los blocks en vez de romperlos. O sea, tenemos una sierra para cortar los blocks. Sí. ¿Para qué? Para que no tengamos tanto desperdicio. Hemos bajado nuestro desperdicio a menos del 0.5%. Pero esto no significa que estemos logrando resolver totalmente los temas de la vivienda. Por eso, retomando el tamaño del lote, entonces coincido plenamente con el argumento que acabas de dar, los costos de urbanización, obviamente entre mayor cantidad de lotes, esos costos se prorratean, y eso hay que hacerlo sí o sí, pero creo que deberíamos de hacer una fuerte campaña para ir cambiando esa parte cultural de no querernos irnos en vertical al tener una vivienda. Hay ejemplos exitosísimos de vivienda en esos términos. Por ejemplo, recuerdo Torres de Mixcoac en la Ciudad de México hasta el día de hoy, es un excelente ejemplo de que las cosas se pueden hacer. Y el tamaño del lote no necesariamente habla de bienestar, ¿no? Podemos poner ejemplos, los townhouses en Estados Unidos que tienen de frente 3 metros, 350 metros, en el suelo más caro del mundo, y que consigue una vivienda en esas condiciones, en esos barrios, pues no es nada fácil, ¿no? Y sin embargo, las condiciones de confort y estabilidad no están supeditadas al tamaño de un lote. Entonces creo que ahí hay que hacer un trabajo importante para concientizar a quien necesita de esa vivienda, que es la opción que se tiene, que no necesariamente es mala, es lo que quiero decir. Y eso lo uno al punto de que, en tu opinión, creo que lo acabas de confirmar también, pero me gustaría que lo abundaras, cuáles son las características que debe tener esa política pública, que me queda claro que es obligación del Estado y no de los promotores, de tener todas esas condiciones que hay que reunir: tamaño de lote, urbanización, regularización de asentamientos que por necesidad la gente ha adquirido, etcétera, etcétera. Tramitología menor, toda vez que además, lo dijiste al principio, estos asentamientos de vivienda de interés social se hacen en condiciones donde hay un programa de desarrollo urbano vigente que ya contemplaría o debería contemplar precisamente muchas cosas de las que nos hacen hacer tramitología. Los ETJ, por ejemplo, el cambio de uso de suelo forestal, que es carísimo, costosísimo, en terrenos que ya cuentan con un programa de desarrollo urbano dentro de fondos legales aprobados y autorizados, pues es un trámite costosísimo y que finalmente no sirve para nada, ¿no? Los acaban aprobando y cuestan muchísimo dinero, tanto en técnicos como el pago de esos derechos. Entonces, la suma de todas esas cosas requiere de manera urgente no la voluntad política, sino políticas públicas de seguimiento que nos permitan acceder a suelo, a urbanización y obviamente contar con los
incentivos a esos promotores donde hiciera falta para poder sumarlo y caminar en una política pública sumamente eficiente para cubrir ese derecho de acceso a la vivienda económica, que es la que se requeriría. ¿Cómo podríamos hacer para instrumentar esa política pública y quiénes deberían ser los actores de ese impulso de esa política pública? Porque en las campañas políticas lo escuchamos, pero en los hechos es que hoy no tenemos una política pública en ese sentido fuera del Programa Federal de Bienestar. Yo creo que esa es la responsabilidad de los colegios de profesionistas. Los colegios de profesionistas yo creo que tienen que hacer un esfuerzo importante de hacer suya la problemática social y no ver desde el punto de vista romántico lo que se construye o lo que se deja de construir. Eso es muy importante. Sino desde el punto de vista de qué es lo que la población, la base de la pirámide de la población puede comprar. Y bajo esa premisa deberían de apoyar a la administración pública, y además es una obligación de los colegios hacerlo, si no estoy equivocado, para que puedan tomar mejores decisiones en cuanto a la normatividad y en cuanto a la tramitología. Mientras esto no ocurra, lo que nosotros como promotores de vivienda digamos, y con justa razón, yo fui funcionario público 30 años o 20 y tantos años, se va a pensar que es parte de la lección número 1 que dicen que tomamos los promotores, que es que hay que saber llorar para siempre pedir cosas de más. Entonces, esto tiene que ser respaldado por las organizaciones de profesionistas, si es que están de acuerdo con el punto de vista y con la problemática, para que la autoridad lo pueda hacer suyo. Déjenme decirles una cosa nada más. En la primera semana de gobierno de la señora gobernadora, tuvimos una reunión con ella y planteamos el tema de la vivienda de más abajo del costo. Le decíamos que si no se quitaba el costo de la tramitología del registro público de la propiedad, esa vivienda no se podía hacer. Y llamó ella en ese momento al secretario de Finanzas, perdón, allí no, pues tenía una semana de haberse desempacado como secretario de Finanzas, todavía estaba seguramente con la locura de ver si tenían para pagar la nómina y esas cosas, ¿no? Lo normal de una transición de gobierno. Y la gobernadora le planteó el problema de que, bueno, me dice aquí el ingeniero Mercader que hay una parte de la vivienda que no se puede hacer porque el costo de registro público y algunos trámites que son estatales le pega muy duro a la tramitología y al costo final. Él solo hizo una pregunta, la misma que había hecho la señora gobernadora. Si no se quite ese costo, ¿se construyen las viviendas? No, hay que quitarlo, dijo la gobernadora. Entonces el registro público en la vivienda de menos de 850,000 pesos dejó de costar. Bueno, esa voluntad política de la gobernadora habría que traducirla al resto de los trámites. A una política pública, ¿no? Más que una voluntad política, porque no puede ser, porque si el siguiente gobernante no tiene esa voluntad política, pues ya estamos en un tema. Entonces tenemos que fijar las bases de una política pública. Coincido contigo en la parte de que hay que dejar de romantizar, porque en las reuniones todos somos paladines de lo que debería de ser y no lo que realmente hay que afrontar y resolver. Entre esas grandes cosas que hay que resolver es esa accesibilidad a suelos. O sea, cómo hacer la transformación de suelos ejidales o suelos forestales a suelos urbanos, ¿sí?, dotados por el Estado, para que puedan tener esos programas, ser exitosos y estar más o menos ordenados. Tú recordarás mucho mejor que yo, seguramente los promoviste, los lotes de Cancún, de aquella zona de las Culebras, y luego la dotación de dotes con servicios. Toda esa zona de Cancún que creció, pues creció con servicios y se vende. ¿Y cómo le llamaban? Nuevos Horizontes. Nuevos Horizontes fue un programa exitoso, considero, pero aparte en épocas de la señora Magali Achach, que empezaba a... Yo ya me había cambiado de bando y era yo promotor de vivienda. Yo creo. Sí, y dijiste las Culebras y no sé dónde quedan. Pero ¿cómo le llamaban? Sí, la colonia de las Culebras. No las conozco, Beto, porque ya no me tocaron como funcionario público. Pero había un programa muy interesante porque era la dotación se daba el lote y los servicios iban haciendo progresivos, ¿no? Sí.
Entonces, en mi opinión, La ley no solo funcionó lo mucho permite tiempo. para el Estado. O sea, solamente la administración pública puede hacer fraccionamientos con dotación de lotes progresivos y a mí se me hace que es lo correcto. Pero no tiene suelos para determinarlos a ese fin El en tema este es que se momento, abandonó ¿no? el tema del interés social. Ese O sea, es mi el punto. gobierno abandonó ¿Qué tenemos que hacer para que eso retomar se lo que retome de alguna retomar manera? lo que se hizo hace muchos años. Digo, es el colmo que el Estado con mayor tasa de crecimiento poblacional no tenga un instituto de vivienda. Es el colmo. O sea, francamente es el colmo. Sí, sí, coincido. Es el colmo que habiendo voluntad política por parte de la señora gobernadora, no hay un instituto de vivienda. Entonces, bueno, son cosas que ya ahorita es muy difícil que se pueda crear porque crear un instituto de vivienda sólido llevaría un año. Entonces, bueno, pero sí es algo que ya hay que empezar a Pero hay que trabajar empezar o en algún momento. definir que Como algún lo organismo hoy, del ¿no? Estado asuma su responsabilidad. Y no puede ser un organismo, o sea, el instituto de vivienda no puede ser un organismo centralizado. Tiene que estar en el gobierno descentralizado, en las paraestatales, necesariamente, porque necesita agilidad de operación. Los que tengan su junta de gobierno, sí, y que opere bien. Yo creo que en el sureste, después de lo que nos tocó a nosotros ver hace muchos años, sobre todo en el caso de Nuevos Horizontes en Cancún, en el que se dotó de suelo urbano a la ciudad y logramos entregar Cancún sin un solo lote invadido, sin un solo lote que no tuviera agua, energía eléctrica y pavimento, al final del gobierno hizo Pedro Joaquín. Pues la Donceles, ¿cuánto tiempo tardó en regularizarse? ¿No? No, la que fue problema no fue la Donceles, sino la Leona Vicario que estaba enfrente. Estaban juntitas. Sí. La Donceles es un fraccionamiento Infonavit en suelos muy malos, Sí, inundables. o sea, muy bajos y no se rellenaron. Terquedad de quien era el dirigente de la CROC en ese momento, de hacerlos ahí, porque él sabía lo que estaba metiéndose a la gente que estaban instalando en esas viviendas, lamentablemente. Pero bueno, eso es un tema adicional. Yo creo que Tenemos como para 10 lo que tertulias. tenemos que hacer es, el Estado debiera de hacer, ciertamente es obtener suelo urbano para poder desarrollar. Una experiencia muy exitosa fue Playa del Carmen al principio, en que el Estado tuvo una reserva de, no sé, 300, 400 hectáreas, y esto permitió que durante muchos años el desarrollo de Playa del Carmen fuera muy ordenado. Ya el Estado se quedó sin tierra en Playa del Carmen y no obtuvo más tierra para poder Pero aún ahí han generar quedado zonas desarrollos. como la Ejidal de Playa, que todavía tiene algún rezago por ahí. Pero esas no fueron dentro del programa del Estado, esas fueron terrenos que los ejidatarios comercializaron de manera irregular y que por su ubicación colindante entre la avenida, entre la carretera federal y las colonias, digamos, de atrás o los nuevos desarrollos, como le llaman ahí, tiene una gran plusvalía en este momento y esto ha dificultado el que se puedan desarrollar. O sea, curiosamente, cuando hay mucha plusvalía, de pronto en lugar de ser para bien, es para mal. Sí, lo que pasó y sigue pasando en la zona del Ejido Bonfil, la calle Guayacán, se le dota de servicios y ellos siguen con la irregularidad, Sí, con claro. la notificación sin servicios, Sí, claro. que está generando un rezago impresionante. Que no se va a acabar nunca ese paso. Que salir de eso va a estar en Chile, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, tal vez nuestra política pública tiene que ver esas varias vertientes, ¿no? Entonces creo que valdría la pena, Presidenta, como bien dice el ingeniero, citarnos para ir bosquejando cuáles son los ingredientes y cuáles deben ser los actores de esa esa urgente política pública en materia de vivienda social que requiere no solo la ciudad de Chetumal, sino creo que todo el Estado, ¿no? Todo el Estado. Una experiencia digna de retomar desde el punto de vista de la participación del Estado fue en la ciudad de Mérida el caso de Ciudad Cauquel. En Ciudad Cauquel hay hoy alrededor de 40,000 viviendas. Chetumal anda en 60,000 viviendas más o menos. Viviendas regulares, o sea, con servicios de energía eléctrica y agua potable. O sea, y Cauquel se hizo en 8 años. El Estado, ¿qué es lo que tuvo? Tuvo un plan maestro, macrolotes, urbanización perimetral, infraestructura completa y cero trámites. Cero trámites. Ahí llegabas a sacar tu licencia de construcción. Nada más. Entonces, esto facilitó mucho el poder avanzar.
porque hay que recordar que nosotros con los trámites que vemos de desarrollo urbano, también hay un tema con antropología. Sí. O sea, hay que liberar Medio ambiente. los suelos, todo el tema, tú comentabas los ETJs, pero aparte todos los temas de impacto ambiental. Esos trámites, ingeniero, perdón que interrumpa, ¿han impactado en hacer menos vivienda? A ver, O sea, si no para fuera un ver- tema la Ajá. tramitología, yo siempre digo que el mejor constructor de vivienda, el maestro de la vivienda en el sureste es Armando Palma La Gaviota, el dueño de Promotora Residencial. Cuando Grupo Promotor Residencial decidió venir a Chetumal a construir, nosotros ya estábamos haciendo vivienda. El que más le aplaudió fui yo. Y creo que mi compadre era el director en esa época de desarrollo urbano, si no me equivoco. Y deciden venir porque estaban en un proceso de expansión y le veían potencial importante a la ciudad de Chetumal. Ya se fueron. ¿Por qué se fueron? Aquí tienen por lo menos 20 hectáreas, de las cuales por lo menos 18 tienen urbanización perimetral. ¿Por qué se fueron? Tramitología. Se aburrieron. Y dijeron, lo que nos lleva a hacer el trámite, no es que sea diferente a Cancún o a Playa o a Mérida, no me refiero a eso. Lo que nos lleva a hacer el trámite para hacer 150 viviendas al año no nos vale la pena. Ok. Wow. Fuertísimo. Sí. O sea, no nos vale la pena. ¿Por qué? Porque el mismo esfuerzo lo hacemos para hacer en Playa 500 viviendas al año, o 400, no sé cuántas. Y en Cancún para hacer viviendas que valen el doble que las de Chetumal. O en Mérida para hacer 1,000 o 2,000 viviendas al año. Es el mismo esfuerzo. Entonces, bueno, pues en esa tesitura, pues ellos decidieron dejar lo que ya tenían aquí, además del prestigio, y dejar de construir. Y no solo lo hicieron aquí, o sea, también tienen una asociación en Valladolid, que entiendo que también ya dejaron de construir, estaban entrando a la ciudad de Campeche, dejaron ya de pensar en la ciudad de Campeche, y se están concentrando a sus 3 destinos fijos, digamos, Ya se volvió el cachorro. ya, que es Mérida, Cancún y Playa del Carmen. Qué complicado. Uy, sí. Tenemos mucha tarea. Presidenta, yo creo que tenemos mucha tarea, muchos temas. Pero hay muchísimos, Y hay que porque- sacarle mucho jugo aquí al ingeniero Hugo Manuel Mercader, porque como lo dice su trayectoria y su experiencia, pocos en este estado tienen la experiencia que él tiene y que seguramente nos va a ayudar mucho su opinión para cuando lleguemos a temas y no aterrizar en la realidad. Eso es lo que voy, ¿no? Esa vivienda, porque también me consta, porque he tenido la oportunidad de participar en las discusiones de los programas de desarrollo urbano, que es una persona sumamente preocupada por el bienestar y el orden de esta ciudad. Entonces eso no hay que dejarlo por la borda, hay que aprovecharlo. Entonces yo creo que no solo debe ser esta reunión, sino Más. Gracias. abusar de su No, no es disponibilidad abusar. además para ir tocando estos temas, ¿no? Tú sabes que aparte es mi compadre, creo que prácticamente todo el gremio lo sabe. Yo me acabo de enterar. ¿Perdón? ¿Perdón? Yo me acabo de Ah, enterar. ok. Sí, Beto y yo somos compadres de hace 15 años o más. No, más, como 20 años. Una cosa por el estilo. Yo supongo que ya estamos terminando. Yo quisiera un poquito cerrar mi participación diciendo que construir vivienda de interés social es un reto. Pero construir vivienda de interés social, donde tú has decidido seguir viviendo toda tu vida y enfrentar tú o tratar tú directamente a tus clientes, es doble reto. Porque ya no solo es el reto personal, es el reto familiar. O sea, mis hijas viven en Chetumal. Y muchas veces, pero muchas veces, todos los días seguramente, hacen algún trámite, alguna gestión o reciben algún servicio de alguien que nos compró una vivienda. Lo mismo ocurre con mi esposa y con mi mamá. Entonces, ¿qué tamaño tiene que tener
el reto de procurar hacer o de hacer lo mejor posible para atender a la comunidad, más grande que ese. La primera vez que mi hija me dijo que iba a estudiar, a hacer tarea a una casa de la colonia Caribe, Caribe 1, una casa que habíamos hecho con subsidio, la programa Prosavi, que yo sabía que era de una sola recámara la casa, lo digo transparentemente, me estaba yo muriendo. ¿Qué le va a pasar cuando llegue a esa casa? ¿Cómo la van a recibir? Vimos que no diga quién, o no sepan quién es, o hija de quién es. Digo, pueden confundirse con cualquiera de los hermanos. Somos afortunadamente bastantes hermanos y somos ya son un montón de sobrinos y de hijos y eso. Pero bueno, ¿qué va a pasar ahí? Esperé a que regresara. Y cuando llegó mi papá, salió a recibirme el papá de mi compañera. Y me dijo que gracias a Promocasa, ellos tenían esa casa. Y que si no, no tendrían casa nunca. El propietario confundió el concepto. No es gracias a Promocasa, es gracias a que se pudo construir la vivienda, que las normas lo permitieron y que hubo el programa institucional para que él pudiera comprar la vivienda. Claro. La única parte que nos tocaba a nosotros era la calidad. Y me pasa con mi otra hija. Sus amigos viven en casas construidas por nosotros, varios de ellos, que yo estoy enterado. Y de pronto pues van a reuniones a las casas de ellos. Entonces, ese es el nivel de compromiso que se genera. Pero la misma casa que construimos aquí, la construimos en Cozumel. Exactamente la misma casa. Con el mismo principio, con el mismo concepto, con la misma voluntad de hacer las cosas bien. Porque partimos, como dije al principio, de un hecho que es indubitable. O sea, nosotros estamos obligados a hacer lo mejor que podamos para atender a la mayor parte de la base de salarios de la comunidad. Claro. Ahí es donde estamos. Nos hace muy felices lo que hacemos de vivienda residencial. Nos hace ser muy orgullosos lo que hacemos. Nos deja muy contentos cuando llegan las personas a querer comprarnos un lote o una vivienda en los fraccionamientos residenciales que construimos. Pero donde realmente sabemos que estamos cumpliendo con nuestra obligación moral es en la parte de hasta abajo de la pirámide. Y es donde más se requiere cambiar los paradigmas por parte de quienes opinan al respecto, explicarles y mostrarles el porqué de las cosas y el poderlos involucrar a que nos ayuden a encontrar mejores posibilidades para este segmento de la población. De otra forma, todos los esfuerzos y toda la voluntad que pueda tener el propio gobierno federal y el gobierno del Estado y el ayuntamiento no van a avanzar, porque siempre nos vamos a topar en el de chiquicasas, chiquilotes. Siempre nos vamos a topar con eso. Y esa expresión es de personas que su capacidad económica no los obligan a tener que comprar esas viviendas. Claro. Quienes tienen que comprar esas viviendas son felices de haberlas comprado. Pueden aspirar a más. Y es lo justo, y es lo correcto. Pero eso es lo que hoy pueden comprar. Cuando uno tiene la oportunidad de atenderlos en el momento en que se enfrentan a la situación de cuánto es su capacidad de compra y qué es lo que pueden comprar con eso, te das cuenta de la ilusión con la que lo están comprando. Y cuando luego te los topas, te das cuenta de la felicidad que les has transmitido o que han tenido por haber comprado esa vivienda. Y es normal, su aspiración sea mayor. Claro. Entonces yo creo que es lo que tenemos que trabajar mucho en sensibilizar a la comunidad pensante, a la comunidad que opina, y a que ayuden a mejor encontrar cómo gastar menos en cosas que no le aportan valor a la vivienda. En buena parte son los trámites, como decía Teto Vidal, que tenemos que hacer donde ya el PDU dice que ahí van las viviendas. Claro. Ingeniero, ha sido una plática muy interesante, maravillosa, porque
es precisamente el fin de las tertulias, ¿no? Que la persona que nos acompaña nos haga pensar en cosas que luego no las tenemos tan claras, ¿no? Siempre decimos o escuchamos que critican el tipo de vivienda que se hace, el tamaño, qué condiciones se le ofrecen a esa familia que va a ir a vivir, pero no vemos o no lo tenemos claro luego de que eso es un logro para esa familia, adquirir esa propiedad que antes no tenían. Y eso es lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos, como bien dice, como gremio, pues reunirnos y aportar, y aportar para el beneficio de la sociedad. Quiero saludar, tenemos saludos, tenemos preguntas que nos han estado viendo, a Jos Chen, Mariana Canul, Georgino Michote, Jorge Carlos Mercader, María Concepción, Dojo Balam Khan, Luis Ek Goyi, Guillermo Castro, Luis Ángel Blanco, Jesús Castillo, Mariana Mercader, Jorge Luis Méndez, Claudia Granados, dice un gran saludo a los colegas de la mesa y fuerte abrazo al ingeniero Manuel Mercader. Mariana Mercader pregunta qué se puede hacer para redensificar el ex centro de la ciudad. No sé si quiere contestar ahorita o hasta el final. Berenice Magañez Sarmiento, Mar Contreras, Norma Ucantzip. Otra pregunta, los taxis no resuelven bien porque es muy costoso, por eso cada vez hay más motos. Oli Saucedo, Riverol Karina, Samón, Pita Bellacán, Edrey Castillo, Alexis Molina, Mildred Mick, Josefina González, Celita Gargar, Castillo Luz, Febe Nicolás, Said Moreno, a mi TAC Delegación Quintana Roo, JP Merck, Berenice Magañez. Hoy tuvimos muchísima audiencia. Pues la mitad de la familia, ¿no? Tienes buena convocatoria. La mitad de la familia. No tiene mucha gracia, sí. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Estoy muy agradecida de que haya aceptado esta invitación. Nos vamos con muchas anotaciones para trabajar. Y bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos siguieron hoy en esta tertulia. No sé si quiera decir algo más, arquitecto Vidal. No, yo creo que ya usamos el tiempo de los que nos hacen favor de atendernos, y sí, un privilegio compartir la mesa y las opiniones con el ingeniero Juan Manuel Mercader Rodríguez, gran amigo, compadre y muy querido por toda mi familia. Pues muchísimas gracias, nuevamente. Muchas gracias, ustedes, ingeniero, bonita noche, y muchísimas gracias, Enrique, por esta nueva transmisión. Bonita noche, gracias.